Bienvenidos correlones a este nuevo video en Forza Motorsport, hoy con un contenido especial y que estoy seguro que les va a interesar muchísimo. Y para ponerte en contexto rápidamente, resulta que hace poco le escribí al amigo Green Legion, voy a dejar su enlace en la descripción de este video para que lo puedan visitar. Él comparte carreras de muchísima calidad y hace carreras en directo, y comparte con todo aquel que esté interesado en meterse allí para participar y poder correr con gente que realmente le apasiona muchísimo las carreras, tanto como a nosotros los correlones. Le había escrito y le había pedido el favor de que cuando tuviese el chance pudiese grabar un video explicándonos en detalle cómo modifica él sus coches GT para conseguir ese rendimiento que muestra en pantalla. Y él gustosamente lo llevó a cabo y recientemente ha subido un video especializado donde no solamente comparte la manera de modificarlo, sino es que adicional dejó un enlace a un documento de Excel donde están descritos allí todos y cada uno de los reglajes de cada uno de los coches disponibles en la clase GT para extraer el máximo beneficio, el máximo rendimiento. Esos tuneos están allí, son públicos. Yo les voy a dejar el enlace a ese documento también en la descripción de este video, y de hecho ya lo estoy poniendo en práctica con el AMG, y como puedes apreciar, acabo de hacer una vuelta de clasificación muy competitiva de 1 minuto 54,861 milésimas, cuando el otro AMG que está liderando la pole hizo un poco menos, de 400 y tantas milésimas. Así que estoy ahí metido en los tiempos. Ahí se puede marcar incluso mejores tiempos, pero hay que considerar que por lo menos en esta pista, en este momento, con este clima, pues también se vuelve un poco complicado adaptarte a las condiciones de la carrera. Lo cierto es que hasta ahora lo que he probado me gusta muchísimo, y también he notado la mejoría en relación a mis propios ajustes, me refiero. Pero como todo en la vida, requiere práctica, requiere que te adaptes a los coches, y tienes que hacer una selección de los coches que mejor desempeño tengan de acuerdo a la pista. En este caso selecciono la MG porque sin duda es un coche idóneo para Cataluña, ¿Por qué? Bueno, porque tiene una muy buena maniobrabilidad, tiene buena aceleración, pero me ha pasado siempre con este AMG, que se me había complicado mucho en los reglajes poderlo ajustar como a mí me gusta. Y a pesar de que este no es mi tuneo, a pesar de que esta es una configuración pública, profesional, me he logrado adaptar maravillosamente bien y creo que estoy consiguiendo incluso mejores resultados. Ahora desciendo a la tercera posición, pero me mantengo en el podio. Voy a hacer todo lo posible por llegar al final. Lo bueno es que puedes probar, aprovechando que las carreras disponibles son cortas en esta semana. Ya veremos qué pasa mañana con la actualización, pero apenas son 4 vueltas aquí en Cataluña. Así que la verdad es que me viene como anillo al dedo para hacer las diferentes pruebas que quiero hacer en los coches donde he tenido más complicación para ajustarlos. Así que vámonos a la carrera, vamos a ver, te voy a enseñar el desempeño de esta configuración, y esperando poder quedar metido en el podio, voy a hacer todo lo que está en mi poder para conseguir el mejor resultado. Las bondades de este AMG sin duda es el ancho que tiene en los ejes, que le proporcionan muchísima maniobrabilidad, mucha estabilidad en la entrada y salida de las curvas, pero con este clima no será nada fácil. Así que pisamos a fondo el acelerador y ya estoy rápidamente perdiendo algunas posiciones porque tenemos coches y corredores muy buenos. Aquí tenemos al Porsche RCR metiéndose en el centro, peleándose con el Viper. Ahora nos impactamos los tres en el centro de la vía, pero logro mantener la aceleración y consigo más tracción, sacándole algo de ventaja al Viper y al Porsche, que se le está deslizando la cola. Yo también estoy haciendo un esfuerzo por mantener las ruedas en comunicación con el asfalto. Me envían un aviso de que evite cualquier colisión, mientras que el líder se escapó
maravillosamente bien y está a 1 segundo 100 milésimas por delante. El nombre del corredor se llama Mati y ahí se le va largo el Mercedes y aprovecho esa pequeña ventaja para acercarme un poco más, pero se desprendió bastante bien y recupera algo de espacio. Así que me voy por lo más alto del piano y sigo peleando para tratar de meterme en su estela. Ahí se le vuelve a ir largo en esta curva, en la salida de esta curva, así que estoy haciendo todo mi esfuerzo para mantener una trazada efectiva que me acerque cada vez más al rebufo de ese coche, y por los vientos que soplan estoy consiguiendo una ventaja significativa en cada curva. Le descuento por lo menos 200 milésimas o 150 milésimas. Ya estoy por debajo del segundo a 0,800. Parece que él allí se pone un poco en riesgo, pisa fondo en la salida del Apex, y hasta ahora esa apuesta le ha salido bien, le está dando resultados, pero no suficiente como para dejarme atrás. Ahora estoy a medio segundo, ahí se escapa ligeramente en la recta de las emociones, pero estoy recuperando velocidad, así que sigo avanzando. Ya estoy por debajo del medio segundo. Nos metemos aquí en el corte luego de la recta de las emociones. Hay que tener mucha precaución con la frenada para que el coche no vaya a patinar. Sin duda, conducir con lluvia torrencial no es nada fácil. Si de por sí tengo que seguir practicando para adaptarme al nuevo rendimiento que me brinda esta configuración profesional, se le suma el clima y bueno, eso también complica aún más las cosas y la adaptabilidad, pero la verdad es que me siento muy cómodo hasta el momento, lo suficiente como para seguir peleando por la pole. Más atrás viene UK Ballistic, que también es un corredor que lo he visto peleando en carrera y viene desde atrás y viene rápido, Estamos recorriendo la segunda vuelta de las 4 pautadas en Cataluña y hasta ahora el resultado y el rendimiento me favorecen. Vamos a ver si puedo continuar. Y ahí casi se sale de los límites el compañero Mati, que se sigue peleando, está poniendo todo de su parte para tratar de despegarse, pero no se le hace nada sencillo y me sigue vigilando por el retrovisor. Allí freno bien tarde y trato de controlar la dirección para que no se me vaya a deslizar el AMG, mientras que UK Ballistic, que carga encima una penalización de 700 milésimas, probablemente porque se ha salido de los límites presionando su coche. Uy, ahí tenemos a Mati, que también perdió bastante velocidad en la salida de esa curva y yo consigo presionarlo, le muestro la trompa y le hago un pequeño toquecito en la parte posterior. Ahora entramos acá enfilados con buena velocidad y lo presiono, me planto en el centro de la vía y consigo velocidad suficiente para adelantarlo, pero Ballistic también, aprovechando el rebufo, se mete en el medio peleando con nosotros rueda con rueda. Yo le cierro el paso, lo llevo a lo más alto de la curva, garantizando así mi acceso a la trazada, y estoy también adelantando, pero se me deslizó el coche y lo aprovecha Mati para volver a recuperar el liderazgo de la carrera y frena bien tarde, complicándole muchísimo su reingreso a la trazada, y aprovecho para meterme por dentro, consiguiendo un plus de aceleración, pero tengo que tener mucha precaución porque se le está tambaleando mucho el coche a Mati, y si me descuido, si no freno eficazmente, puedo llevármelo de sombrero y de esa manera también poniéndome en riesgo de una penalización muy alta. Uy, ahí a Mati se le va largo el coche y tengo que hacer milagros para no arrimarme en la salida de la curva, mientras que podemos percibir en la tabla que Mati ya tiene una penalización de 1 segundo 800 milésimas por contacto excesivo. Estaba peleando con Ballistic la posición en la pelea que tuvimos allí en el corte de la recta de las emociones y anda un poco presionado. Está tratando de conseguir la tracción suficiente cuando ya estamos finalizando la penúltima vuelta del circuito. Ballistic cada vez está más cerca en su Corvette C8. Está por debajo de medio segundo y en cualquier momento lo va a intentar. Sin duda tiene suficiente velocidad punta como para adelantarnos a los dos en simultáneo en la recta.
ahora que está allí muy cerca, peleándose con nosotros por conseguir un plus de aceleración. Y ahí vienen, asoma la trompa por la parte de arriba, se va para el centro. Mati ahora no quiere problemas y se va al límite derecho de la pista, dándole acceso a Ballistic, que nos metemos los tres alineados en el corte. Vamos a ver quién sale mejor posicionado. Y Ballistic lo consigue un adelantamiento efectivo, limpio, sin mayores complicaciones. Y poco a poco se está despegando, mientras que Mati está peleándose con la tracción de su coche y ligeramente me impacta en un costado. Nada grave. Y ahí se está asomando también un Viper. Yo estoy haciendo un esfuerzo por mantenerme en la trazada desde afuera, pero Mati consigue mejor salida y me está sacando medio coche, y ahí nos encontramos de nuevo en el corte. Yo me mantengo en la parte profunda de la curva en la transferencia, pero Mati sigue peleando, pisa fondo y arriesgándose a salir de la pista consigue tracción, y el Viper me impacta en la parte posterior y eso logra desestabilizar un poco mi ritmo, pero seguimos avanzando. Y ahora Mati también presionado, buscando poder sacarme mayor ventaja. Se impacta también conmigo allí un poco, pero nada grave, la pelea continúa. Esto se está poniendo muy caliente y muy interesante. Me voy en la parte de arriba del piano y Mati se saltó el piano por completo, lo que incrementa su penalización. Ahora tiene 3 segundos 300 milésimas en su contra. Es muy probable que haya perdido allí balance, y eso lo obligó a saltarse el piano. Y ahora consigo yo más velocidad en la salida de esa curva y Mati me cierra el paso en la trazada y se le complica, se puso en riesgo y se derrapó. Mati queda fuera de combate y me suman a mí un segundo de penalización por contacto excesivo. A pesar de que hice todo un esfuerzo por no perder el control, llego a la segunda plaza a pesar de la penalización, y el Dodge Viper en la tercera posición, perdiendo un lugar, y Ballistic alcanzó la victoria escalando 12 posiciones con el mejor tiempo de vuelta de todo el circuito, 1:50 534 milésimas. Sin duda también voy a modificar el C8 para igualar ese rendimiento de Ballistic próximamente. Así que ahora te voy a enseñar el Excel. Ok, esto es lo que vas a ver en el documento, cuyo enlace voy a dejar en la descripción de este video. Como puedes apreciar, aquí están todas las opciones de la clase GT, empezando por el Acura, Aston Martin, Audi, el MS GT3, el Audi, el Router, a ver, vamos a quitar aquí esto, ok, el Rotec Racing TTRS, el Bentley, el BMW, el Number One M8 GTE, tenemos el M6, el Caddy, el ATS, el CTS, perdón, el Corvette Racing C8R, que es el que voy a modificar a continuación para hacer otra carrerita. Tenemos el Ruman Racing TA Corvette. O sea, están todos los coches en la lista. Lo único que tienes que hacer es hacer clic aquí donde dice click here. Le das clic en el enlace y te abre otro Excel donde te aparece en detalle todos los ajustes que tienes que realizar en los reglajes. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok, lo otro que tienen que hacer, ok, se van ustedes a ajustes para que ustedes puedan tener allí los mismos valores, y donde dice juego y HUD, donde dice unidades, tienen que poner las unidades en imperial para que de esa manera, cuando ustedes se vayan al documento de Excel, ustedes puedan tener allí las mismas unidades de medición, ¿de acuerdo? Para que cuando ustedes estén aquí observando en detalle, ustedes puedan ver allí las mismas unidades de medición. ¿Ok? En cuanto a la presión de las gomas, ¿ok? Con los mismos valores. Aquí en lo que es la caja de transmisión, la transmisión final, y los valores de cada una de las velocidades de manera independiente. ¿Ok? Tenemos todo lo que es el apartado de suspensión, barras estabilizadoras, carga aerodinámica, o sea, están todos los valores, ¿ok? El antihundimiento, todo, frenos, y él te hace incluso recomendaciones en la parte de frenado, de acuerdo a cada coche. El autor,
de estas modificaciones tiene en la presión del pedal de freno a 140%, en otros he visto que lo tiene a 120%. Así que bueno, eso también depende mucho de ti, él te da a elegir en cuanto a la frenada, lo que a ti te convenga. Entonces ya con estos ajustes, si creas o los modificas, tú vas a conseguir un rendimiento como el que viste en pantalla, ¿eh? Lo único es que, por supuesto, como todo en la vida, tienes que practicar para poder dominar. Así pues, mis correlones, yo espero que le puedan sacar provecho a esta información. Es sin duda algo muy valioso que vale muchísimo la pena probar. Mis agradecimientos a Green Legion por compartir ese archivo. La verdad es que ha sido un aporte fenomenal y bueno, la intención tanto de él como de mi persona, que estoy haciendo eco de su valiosa información, de su video, es que, bueno, lo pongan ustedes, lo aprovechen esa información para que puedan seguir avanzando, puedan seguir aprendiendo y puedan seguir mejorando su desempeño en las carreras. Y recuerden que no se trata solo de ganar, mejor dicho, no se trata ni siquiera de ganar las carreras, se trata de hacer carreras de calidad. Y si vas a llegar al podio, ya sabes, que llegues con mérito, que llegues con fuerza y haciendo una participación lo más limpia posible para que te sientas orgulloso de tu desempeño. Así que nos vemos en la próxima, mis correlones.